Voy a continuar con la parte que corresponde a este tema sobre son esclavizados, que está tratándose en el capítulo 1, los versículos 8 al 10, y lo voy a concluir, y después de ello pues voy a proceder a las lecciones que se nos presentan aquí en este capítulo 1. ¿Qué podemos decir acerca de la mentira de las parteras? Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios para poder seguir explicando esto. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites seguir discerniendo tu palabra, seguirla aplicándola a nuestras vidas, que siempre el mensaje sea entendible y que tú me ayudes a que el Espíritu Santo me dirija. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso estoy diciendo que podemos decir acerca de la mentira de las parteras. Voy a decir al menos dos cosas. La número uno, es posible que no fuera una mentira del todo, es decir, ¿por qué digo que es posible que no fuera una mentira del todo? Puede ser que las mujeres hebreas, en efecto, daban a luz a sus hijos antes de que llegaran las parteras a ayudarles. Los comentaristas señalan que la evidencia arqueológica sugiere que las mujeres hebreas eran más grandes y robustas que las mujeres egipcias. Sin embargo, no es prueba de que las parteras no trataron de engañar al rey. Número dos, otra posibilidad es que las parteras atrasaran su llegada para ayudarles a las mujeres a dar a luz a sus hijos hasta que en efecto ya habían nacido. Sin embargo, esta solución habría creado más problemas que los resolvía. Pero podemos decir lo siguiente: podríamos argumentar que Dios excusa una mentira en una situación como esta, que toma en consideración las circunstancias y los motivos implicados cuando uno dice algo que no es verdad en tiempos de crisis similares. Sin embargo, es suficiente reconocer que las parteras dijeron una mentira. La Biblia no pronuncia una bendición sobre esa mentira, porque hay que dejar bien claro esto. La Biblia no pronuncia una bendición sobre esa mentira. Sin embargo, la menciona como parte de la narración. Desde este punto de vista, podemos decir que Dios no recompensó a las parteras porque dijeran una mentira, sino porque se rehusaron a matar a los bebés israelitas. No es necesario que justifiquemos la mentira en vista de que el autor inspirado no la justificó. Ni tampoco esta mentira establece un precedente que permite a los cristianos mentir bajo tales circunstancias hoy en día, o sea, lo que se le ha dado en llamar mentiras piadosas. Dice Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Bueno, el texto de la Reina Valera
en concordancia con el texto masotérico, es decir, el término texto masotérico se refiere a los textos recibidos del Antiguo Testamento hebreo con anotaciones para puntuación, o sea, con acentos, y vocalización, o sea, con puntos, dados por los masoretas, los maestros con autoridad de la tradición escrita. Entonces, no especifica que los hijos que habían de ser lanzados en el río Nilo fueran los hijos de los hebreos. Sin embargo, algunas versiones, siguiendo otras evidencias del texto antiguo testamentario, nosotros podemos decir que como fundamento para su redacción, la Nueva Versión Internacional cita el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y los Targums arameos, que son traducciones de las escrituras hebreas que reflejan la interpretación rabínica. Por eso es que estoy diciendo que, sin embargo, algunas versiones, siguiendo otras evidencias del texto antiguo testamentario, especifican que los hijos habían de ser hijos hebreos. La Nueva Versión revisada, la estándar versión revisada, dice: a cada hijo que le nazca a los hebreos, echar en el Nilo, pero a todas las hijas preservar la vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Faraón entonces dio la orden fatídica que conduciría, por un lado, al gran lamento por parte de Israel, y por otro lado, al surgimiento del hombre que podía, con la ayuda de Dios, sacar a Israel de la cautividad, es decir, la muerte posterior de los primogénitos de los egipcios, como lo vamos a ver en Éxodo capítulo 12, cuando entremos a ver específicamente los versos 29 y 30. Puede verse como un castigo justo por el crimen cometido por Faraón muchos años atrás, al darle muerte a estos inocentes bebés israelitas. En una ocasión más adelante, otro rey mandó matar a niños para impedir que un rey rival llegara a adulto, y esto lo tenemos en Mateo 2:16, cuando el rey Herodes dio esta orden, y que ahí se incluía precisamente el que el niño Jesús fuera asesinado. Pero claro, esto ya sabemos lo que sucedió. Además, estaremos estudiando en el estudio del día miércoles sobre la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, en estos momentos entro a las diferentes lecciones que nos da este capítulo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2. La primera lección es la inutilidad de luchar contra Dios. Hay que verlo así. Siempre va a ser inútil que el ser humano luche contra Dios. Hay un poema que dice lo siguiente, un sermón en versos sobre el hijo pródigo, con estas palabras: joven, joven, tus brazos son demasiado cortos para boxear contra Dios. Es un tanto chistoso esto. Estas líneas perduran en la memoria por lo gráfico de la imagen. Número 1.
Imagínese a un boxeador con brazos cortos tratando en vano de golpear a un oponente con brazos mucho más largos. Usted imagínese dentro de las personas que usted conoce a un hombre grandote e imagínese a un hombre chiquito, un hombre chaparro, como boxeadores, imagínese la gran desventaja. Número 2, imagínese a dos hombres de la Edad Media con armaduras y montados a caballos para un duelo de justas. ¿Qué eran los duelos de justas? Cuando usaban aquellas varas largas. Uno lleva una lanza de casi 4 metros de largo, mientras que la lanza del otro es de tan solo 2 metros. Número 3. De manera similar, podríamos pensar en dos equipos que son totalmente dispares. Un equipo, por ejemplo, de aquí de nuestro fútbol salvadoreño con un equipo contra el fútbol de los ingleses y cualquier otro equipo famoso. Es algo ridículo, ¿verdad? Número 4, puedo decir, hermanos, un ejemplo que a mí se me ocurrió cuando estaba preparando esta lección en los recientes Juegos Centroamericanos, cuando El Salvador compitió contra Colombia para ganar la medalla de oro en el fútbol playa. El marcador inmediatamente llegó a 6-1 a favor de Colombia. Era ya casi imposible luchar por el oro. Sin embargo, el marcador se remontó a 7-4. Entonces, claro, merecidamente Colombia tenía que ganar el oro y El Salvador quedarse con la medalla de plata. Buena presea. ¿Ve? Pero ¿por qué estoy poniendo estos ejemplos? El poeta estaba diciendo que cuando peleamos contra Dios, óigase bien, cuando peleamos contra Dios, nuestra situación es similar. Estamos totalmente en desventaja. No hay manera de ganar, hermanos. Solo imagínese usted esta situación de ponerse usted a pelear contra Dios. No hay manera de ganar. La inutilidad de pelear contra Dios se ilustra de una manera apropiada aquí en este libro de Éxodo. La historia que narra este libro es básicamente una historia del único Dios verdadero contra los muchos dioses falsos de Egipto. Y podríamos verla también como la historia del único Dios verdadero contra Faraón, quien era considerado un dios, oígase Dios con minúscula, por supuesto. Y al final, por supuesto, Dios ganó la batalla. Israel fue liberado y Faraón mismo reconoció el poder de Dios, le agradara o no le agradara. Pero el Faraón mismo reconoció el poder de Dios. Por eso es que vemos que los primeros 2 capítulos de Éxodo nos dan un preámbulo de la historia. En el presente pasaje, pues, Faraón hizo un esfuerzo coordinado para derrotar al pueblo de Dios y por ende derrotar a Dios. Sin embargo, fue vencido en cada intento. Y esto es lo que vamos a ir estudiando paulatinamente en el libro de Éxodo. Entonces, veamos pues, cómo es que Faraón intentó derrotar al pueblo de Dios, y hay varias razones, yo se las presento. Primero Faraón los esclavizó. ¿Por qué? Porque les temía
¿Cuál fue el resultado? El pueblo de Israel se multiplicó, ya lo hemos visto en el verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Número 2, Faraón los hizo trabajar con dureza. Cuando vio que su primer esfuerzo no cumplió su objetivo, Faraón hizo trabajar al pueblo aún con más intensidad. Ya lo hemos visto en los versos 13 y 14, donde dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, y al final dice: al cual los obligaban con rigor. Entonces, aparentemente, eso tampoco funcionó, ya que Faraón tomó medidas adicionales. Número 3, Faraón les dijo a las parteras hebreas que dieran muerte a los bebés varones. Ya lo hemos visto, las parteras rehusaron obedecer a Faraón. ¿Por qué? Porque le temieron a Dios. ¿Ve? Esa es una realidad. Además, preservó sus historias y sus nombres para la posteridad. Qué hermoso, ¿verdad? Observe que a estas mujeres se les menciona por nombre en el libro de Éxodo, mientras lo que decía hace un momento, que a Faraón es dejado en el anonimato. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El plan del poderoso Faraón fue frustrado por dos parteras insignificantes. Pero vemos una cuarta razón. ¿Cuál es esa cuarta razón? Faraón luego ordenó que los bebés varones fueran echados en el Nilo. Ya ustedes lo saben. En un sentido, Faraón tuvo éxito esta vez, pues sus órdenes fueron cumplidas. Más adelante, sin embargo, los egipcios pagarían por estas muertes con las vidas de sus primogénitos. Y esto lo vamos a ver. Cómo es que, empezando con el primogénito de Faraón, Dios se encargó de él y de todos los primogénitos egipcios. En otro sentido, pues, la estrategia le salió a la inversa, pues le permitió a Dios levantar al libertador de Israel dentro de la casa de Faraón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Dónde fue amamantado por su propia madre hebrea a expensas del Faraón? Dios estuvo actuando de incógnito todo el tiempo para llevar a cabo su obra. Pero veamos otra lección que aquí se nos presenta. ¿Qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? Que nuestros intentos por derrotar a Dios tienen consecuencias. No se meta a eso, hermano. Nunca se meta a eso. Por A o B circunstancias, por difícil que le salgan a usted las cosas, porque no le sale como usted le ha orado a Dios. Y usted puede decir: Dios no me oye, qué injusto es conmigo. No, nuestros intentos por derrotar a Dios tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque luchar contra Dios es inútil. Todas las fuerzas del mal en este mundo, aunque aparenten estar ganando ahora, serán derrotadas al final. Usted puede ver, por ejemplo, las grandes naciones con ejércitos poderosos. A mí me gusta ver documentales de esas naciones poderosas con grandes ejércitos. Usted, por ejemplo, ve un documental del ejército de China, tiene creo que 1.300.000 soldados activos y todos bien armados y con las mejores clases de armas.
y otra reserva igual o mayor de soldados, y así váyase a 5, 10, 20 naciones, ¿ve? Entonces, luchar contra Dios es inútil. Todas las fuerzas del mal en este mundo, aunque aparenten estar ganando ahora, serán derrotadas al final. Ese es el tema del libro de Apocalipsis. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de enseñarlo, y si tuviera la oportunidad de volver a enseñar el libro de Apocalipsis, lo volviera a hacer con todo gusto. Los esfuerzos inútiles de Faraón por derrotar a Dios son prueba de que los seres humanos no pueden luchar contra Dios y ganar. Luchamos contra Él cuando actuamos como si pudiéramos pecar con impunidad, como si pudiéramos pecar contra Dios sin que no nos descubra. No podemos quedar impunes, hermanos, en cosas en las que Dios se interesa. Este estableció una ley de consecuencias que operan en su universo. Y así es todo el mundo. Aunque aparentemente crea que está ganando la batalla, sin tomar en cuenta a Dios, sin hacer la voluntad de Dios, llegará un momento que Dios se encargará de todas estas personas. Porque la Escritura a nosotros los hijos de Dios, y aplicable a todo ser humano, dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Usted será llamado a dar cuentas por su rebelión contra el Creador del universo. Le agrade o no le agrade. Eso es lo que la palabra de Dios nos presenta. Pero hay otra lección que también vemos acá. ¿Cuál es esa otra lección? Que nuestros pecados contra Dios, gracias a Él, pueden ser perdonados. La ley de Dios en cuanto a sembrar y segar es ineludible. O sea, lo ineludible es que se puede esquivar una dificultad. No puedes eludir, por ejemplo, tu responsabilidad, es decir, evitar con astucia o habilidad. O, por ejemplo, una persona va manejando su vehículo y no tiene papeles para manejar, no tiene su licencia, no tiene su tarjeta de circulación, y ve a un retén de la policía de tránsito y él elude, se va, ganó aparentemente. A mí me ha sucedido muchas veces que se me olvida llevar los papeles del carro. Inmediatamente yo no ando tranquilo y regreso lo más pronto que pueda a casa, porque yo no quiero caer en una situación. Y claro, si a mí el policía me detuviera, yo no le mentiría. Yo le diría: mire, mi esposa manejó el vehículo, le di los papeles a ella y se me olvidó pedírselos. Usted, le estoy diciendo la verdad, usted tiene todo el derecho a ponerme la infracción que corresponde a esta situación. Por eso usted no puede eludir muchas cosas en relación a Dios. Sin embargo, nos ha dado algo que suplanta esa ley. Usted puede evitar cegar las consecuencias finales de su pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por usted. Si se arrepiente y viene a Cristo obedientemente, puede cancelar su deuda mediante la gracia de Dios y mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos otra lección. ¿Cuál otra lección? La salida de Egipto
el libro de Éxodo es sobre la salida de Israel de Egipto. Esto es bien claro. Se habla en el libro de Éxodo de la esclavitud en Egipto, que es una figura que representa el pecado. Se habla de la salida de Egipto, que es una figura de la salvación del cristiano. Se habla en Éxodo del Sinaí como una figura de sumisión del cristiano. Y se habla del tabernáculo como una figura del servicio del cristiano. Esa es la salida, pues, que nos da el Señor grandemente. Es una salida muy hermosa. Y otra lección que nosotros aprendemos es que la cautividad del cristiano y la providencia de Dios. La cautividad del cristiano y la providencia de Dios. ¿Qué le quiero decir? ¿Por qué estaba Israel en Egipto? José dijo que cuando sus hermanos lo vendieron a Egipto, planearon hacerle un mal. Sin embargo, él les dijo, Dios lo encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Entonces, Dios hizo arreglos de manera providencial, no de manera milagrosa, para que José y el resto de la familia de Jacob estuvieran en Egipto durante los años de hambruna. Sin embargo, la respuesta de José no es toda la historia. Si Dios deseaba preservar su pueblo con vida, pudo haber prevenido la hambruna, pero Dios quiso que su pueblo estuviera en Egipto. ¿Con qué propósito? 1, para que pudieran multiplicarse. 2, para que Él pudiera liberarlos y ayudarles a entender su gracia y su poder. Esa es la realidad. Y por último, quiero presentarles otra lección que se nos da acá. Y esa sería la última, y esta me encanta a mí. La importancia de las mujeres en la liberación de Israel. Éxodo indica que las mujeres jugaron importantes papeles en la preservación y liberación del pueblo de Dios. Y digo al menos 6 razones. 1, 2 parteras frustraron los planes de Faraón de matar los bebés varones de los hebreos. 2, la madre de Moisés le colocó dentro de un cesto en el río para salvar su vida. Y lo logró. 3, una princesa egipcia encontró al bebé y decidió dejárselo. Número 4, la hermana de Moisés cuidó del pequeño niño hasta que lo encontraran. No dejó de vigilar. ¿Qué va a pasar con mi hermano? Número 5, a esto podríamos agregar el papel que jugaron las hijas de Jetro al proveerle un hogar a Moisés en el desierto de Éxodo. Cuando ya Moisés, después de los 40 años de vivir en el palacio, abandona ese palacio, como ya lo sabemos y lo vamos a ver más adelante, por la acusación del pecado que él cometió. Y número 6, se ve cuando Séfora circuncidó a su hijo, salvando así la vida de Moisés. Y esto lo vamos a ver en Éxodo capítulo 4. Yo termino diciéndoles esto, hermanos y hermanas. Tal vez Dios estaba tratando de comunicarnos la importancia de las mujeres
especialmente en sustentar y en preservar la vida. Y ustedes saben perfectamente bien que el hombre engendra, pero quien da a luz después de 9 meses es la mujer. Que Dios bendiga a todas las mujeres porque tienen la bendición única que Dios les ha dado. Les invito para el próximo día del Señor pues a seguir escuchando estos mensajes que se nos presentan aquí en el libro de Éxodo. Oremos. Dios Padre Celestial, te agradecemos enormemente por tu gran ayuda, por todo lo que tú eres con nosotros, por estas lecciones que aprendemos, que seguimos cultivándolas y seguimos creciendo, ayudándonos en nuestra vida cristiana. Todo, Señor, lo agradecemos y lo suplicamos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.